Bueno, mis hermanos, dicho esto, quiero compartir con ustedes la enseñanza de esta mañana. Tengo el privilegio, el honor que el Señor me ha dado de hoy poder compartirlo. Y quiero que nos ubiquemos en el libro de los Hechos. Vamos a continuar con este relato de la historia del apóstol Pablo y los hechos del Espíritu Santo, como lo dice nuestro pastor, obrando allí en la vida del apóstol Pablo. Vamos a ubicarnos en el capítulo 26, versículo 24 al 32. Capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 24 al 32. Dice la palabra del Señor así: diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Padre, queremos esta mañana darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Pido en el nombre de Jesús que tú puedas usarme, Señor, como un instrumento tuyo de bendición en tus manos, para que la iglesia hoy, Señor, pueda ser edificada por medio del consejo de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo poniendo gracia en mí para poder comunicar el mensaje con sencillez de corazón y con humildad de espíritu. Y que la iglesia hoy también pueda recibirlo de esta manera, Señor, para que sus corazones y sus mentes puedan ser transformadas, edificadas para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Bueno, dice el versículo 24, comienza diciendo él estas cosas en su defensa. Para poder comprender qué era lo que venía diciendo el apóstol Pablo, porque está hablando del apóstol Pablo, dice, diciendo él estas cosas en su defensa. Por cierto, el título de este mensaje libre dice: libre para transformar, el evangelio que las cadenas no pueden detener. Libres para transformar, el evangelio que las cadenas no pueden detener. Amén. Entonces dice, diciendo él estas cosas en su defensa, eh, Lucas, relatando lo que está sucediendo, dice que Pablo dijo estas cosas en su defensa. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo en su defensa? Bueno, Pablo en su defensa lo primero que habló fue acerca de su vida pasada, como lo vemos en el versículo, en el capítulo 26, al comienzo del capítulo 26, Pablo comienza su defensa allí ante Agripa y comienza relatando su vida anterior, cómo fue su vida anterior, que era de los judíos en su juventud, y en el principio dice que él pasó en esa nación, en Jerusalén, que todos los judíos conocían acerca de él, y los cuales también, dice el versículo 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces el apóstol Pablo comienza hablando en su defensa de cuál era o cómo era su vida pasada, relatando cómo vivía él. Y luego relata cómo él perseguía a la iglesia, cómo él perseguía a los cristianos hasta torturarlos. Inclusive dice el texto que él consentía en la muerte de los cristianos, o sea, permitía que los cristianos fuesen apedreados, fuesen muertos, fuesen metidos en la cárcel. Entonces comienza también hablando de esto y luego relata su conversión acerca de lo que Cristo, cuando se le apareció, hizo con él, transformando su vida de tal manera que el apóstol Pablo
dice la Escritura que perdió la vista y fue ayudado por un hombre llamado Ananías, enviado por Dios para que recobrara la vista y le dijera la misión que él tenía que cumplir. Entonces, esto es lo que Pablo viene hablando y luego dice que Pablo obedecía a la visión de Dios y una de las cosas que Pablo resalta allí es que él había sido ayudado por Dios en todas estas cosas. Cuando los judíos querían matarlo, estaban realizando un complot para matarlo, Pablo dice que fue la ayuda de Dios quien intervino allí, que fue Dios quien lo ayudó a salir de esa situación. Y luego, lo último que Pablo hace en su defensa, o lo último que Pablo muestra en su defensa, es el Evangelio de Cristo Jesús. Lo vemos en el versículo 23 del capítulo 26. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Es decir, Pablo estaba hablando del Evangelio de Cristo Jesús. Y cuando Pablo menciona esta parte de la resurrección, eso es lo que hace que Festo reaccione, como lo dice el versículo 24. Dice Festo, en gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué Festo es el que reacciona de esta manera? Porque Festo, recordemos que Festo no era judío. Festo era un romano que había sido constituido como gobernador allí en ese momento, luego de que Félix saliera, y Festo había tomado el cargo, y Festo era romano. Por lo tanto, Festo no podía entender esto de la resurrección. En su mente romana, en la lógica de los romanos, la resurrección de una persona era imposible. Para ellos era, la persona murió y ahí terminó todo. Por lo tanto, para Festo esto causó ruido en su cosmovisión de la vida. Y entonces por eso reacciona de esta manera y dice el texto allí, Festo a gran voz, es decir, gritó y le dijo a Pablo, estás loco. Porque déjenme decirle que el mensaje de la cruz lo dice el apóstol Pablo a los romanos, perdón, en Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice el apóstol Pablo que la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Por lo tanto, en Festo se estaba cumpliendo esto que el apóstol Pablo había anunciado. El mensaje de la cruz era una locura. Para él esto era una locura. Pablo se había vuelto loco. Aunque él podía mirar a Pablo metido en los pergaminos, él podía mirar a Pablo estudiando, escudriñando las escrituras acerca del Antiguo Testamento, de que el Mesías debía venir, debía padecer y todo eso. Él podría mirar a Pablo en esto. Y de repente pensaría él y diría, bueno, el apóstol Pablo, tanto estudiar, tanto leer las escrituras, tanto meterse en el Antiguo Testamento, en las cosas que fueron escritas por estos hombres, ha perdido la cabeza. Se volvió loco el apóstol Pablo, dijo. Y eso es lo que el Evangelio provoca en aquellas personas que no han conocido la verdad del Evangelio. Es una locura para ellos. Y mis hermanos, esto debe llamarnos la atención a nosotros en un sentido que cuántas veces nosotros no hemos predicado el Evangelio y la gente nos han visto como que estuviésemos locos. A mí me ha sucedido. Yo he predicado el Evangelio y he hablado acerca de la crucifixión, de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Y hay personas que me ven como que, oye, este se volvió loco. Pero yo recuerdo esto que el apóstol Pablo dice, que la palabra de la cruz es locura para el mundo. Pero para nosotros, lo que hemos sido salvos, es poder de Dios. Amén. Entonces, en eso me afianzo, en esa esperanza, en esa promesa que el Señor nos da a través del apóstol Pablo, y continúo predicando el Evangelio. Y así ruego que cada uno de ustedes también puedan hacerlo. Que no se intimiden por aquellos que quizás puedan decirle a usted que usted está loco. O quizás puedan decir, este es un fanático. No, nosotros no somos fanáticos. Nosotros hemos creído en un Dios vivo y en un Dios de poder. Amén. Y por eso predicamos a Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 25, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Me llama muchísimo la atención cómo el apóstol Pablo, estando preso,
habiendo sido insultado por este hombre gobernador, responde de una manera tan cordial, por así decirlo, de una manera humilde, pero a la vez con un carácter que describía al apóstol Pablo, que tenía toda la autoridad para confrontar acerca del mensaje del Evangelio. Por lo tanto, el apóstol Pablo responde y dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. ¿Qué era lo que hablaba el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que venía anunciando? ¿O qué fue lo último que anunció el apóstol Pablo? El mensaje del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es Cristo? Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué era lo que estaba anunciando el apóstol Pablo? La verdad del Evangelio. Pero Pablo dice que él lo hacía de una manera consciente, teniendo en cuenta que la historia demostraba que Cristo realmente había venido, que Cristo realmente en su ministerio había predicado, había enseñado, había sanado, había hecho muchísimos milagros, pero también que había padecido en la cruz del Calvario y que al tercer día había resucitado. Esa era la verdad que el apóstol Pablo comunicaba y lo hacía de una manera consciente, entendiendo que eso realmente había sucedido. ¿Por qué él entendía que eso había sucedido? Porque lo había leído en las Escrituras y tenía esa convicción de que lo que él había leído era verdad y por eso comunicaba la verdad del Evangelio. Y Pablo dice, no es lo que estoy diciendo, parafraseando aquí, lo que estoy diciendo no es un cuento. Lo que estoy diciendo no es una filosofía de la que ustedes están acostumbrados a escuchar. Lo que estoy diciendo es la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Lo que estoy diciendo es pura verdad. Luego dice, y de cordura, es decir, que sus pensamientos estaban alineados a la fe en la cual el apóstol Pablo había creído. No era que estaba aislado los pensamientos del apóstol Pablo a la fe de lo que él había creído, o el conocimiento que el apóstol Pablo tenía estaban aislados de la fe. No, estaban aunados a la fe en la cual él había creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Amén. Y entonces eso estaba allí alineado en un solo pensamiento, en una sola verdad, y eso hacía que el apóstol Pablo tuviera una conducta irreprochable e irreprensible al momento de mostrar su defensa. Luego dice el versículo 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Ahora el apóstol Pablo cambia la dirección de sus argumentos y se dirige ahora al rey Agripa. Luego de defenderse de una manera muy cordial, educada, con Festo, ahora se dirige al rey Agripa y le dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. ¿Por qué el apóstol Pablo podía dirigirse de esta manera hacia el rey Agripa? Porque el rey Agripa sí era judío, a diferencia de Festo, como le dije, era un romano, pero Agripa era judío y Agripa tenía conocimiento acerca de las cosas que los judíos habían investigado o las cosas de las costumbres de los judíos y sabía que realmente el Mesías debía venir. Conocía acerca de todas estas cosas, por eso el apóstol Pablo dice allí, hablo con quien también hablo con toda confianza. Es como que yo hablara con el hermano Frank y yo tuviera conocimiento acerca de la electricidad, acerca de los cables, la positivo, negativo, acerca de que si yo toco un cable y estoy tocando una pared y eso me puede dar corriente, hago tierra, me da corriente. Yo puedo hablar con el hermano Frank de eso con toda confianza porque él tiene el conocimiento de eso y puedo hablar con toda la confianza que pudiera tener para hablar con él sobre eso. Es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo allí al rey Agripa. Rey Agripa, tú conoces de esto que yo estoy hablando, tú sabes de estas cosas que yo estoy hablando. Por eso hablo con toda confianza delante de ti, porque tú tienes conocimiento de las leyes judías, tienes conocimiento de las costumbres judías. Amén. Por eso él dice estas cosas. Porque no pienso, luego dice, porque no pienso, la parte B del versículo 26, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿De qué está hablando aquí? ¿En qué rincón? ¿Será que el juicio del apóstol Pablo se estaba haciendo escondido? ¿No se estaba haciendo escondido? No. El apóstol Pablo está hablando allí de
la crucifixión de Cristo, del ministerio de Cristo, que todo lo que Cristo padeció y todo lo que sucedió desde que Cristo vino hasta que Cristo fue crucificado y Cristo murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día, fue algo que fue notorio para la nación de los judíos. No fue algo que fue hecho a escondidas, como hacían las sectas. Las sectas hacían las cosas escondidas, clandestinamente, pero Pablo dice que no, que esto fue notorio a toda Judea. Todos pudieron ver y pudieron mirar y pudieron comprender que lo que había sucedido con el Mesías, con Cristo Jesús, era lo que la Escritura había dicho. Fue algo que fue notorio. Recuerden que cuando Cristo fue crucificado era la celebración de la Pascua. Y en ese tiempo venían gente de todas partes a celebrar la Pascua en Judea, en Jerusalén. Y allí estaban celebrando la Pascua. O sea, es decir, que había gente de todas partes. Y recuerden que cuando Cristo fue entregado a Herodes y a todos estos magistrados que presenciaron y se dieron cuenta que Cristo era inocente, también pudieron observar todas estas cosas que sucedieron. Recuerden que el día que Cristo fue crucificado, el cielo se nubló y el velo se rasgó en dos. O sea, fue algo notorio en todas partes en Judea. Y es lo que Pablo está diciendo. No fue algo que sucedió a escondidas, así como ellos quisieron hacerlo entender cuando le pagaron y sobornaron a los soldados, como lo decía nuestro hermano Eliezer en la predicación del día miércoles, que pagaron a los soldados, sobornaron a los soldados, ¿para qué? Para que dijesen que el cuerpo de Cristo había sido secuestrado, que se lo habían llevado. Y dice que hasta el día de la escritura y de todo eso, eso sigue siendo divulgado, o fue divulgado allí. Entonces ellos querían ocultarlo, pero Pablo le está diciendo, no, Agripa, tú tienes conocimiento de esto, tú sabes de estas cosas, por eso te estoy hablando con toda confianza, por eso tengo la confianza de decirte esto, porque tú estás al tanto y sabes que estas cosas sucedieron a la vista de todos los que están aquí hoy. Por eso dice allí, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Luego el apóstol Pablo continúa confrontando al rey Agripa y ahora lo hace de una manera espectacular, haciéndole una pregunta. Le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Miren la astucia que el apóstol Pablo tenía para confrontar a alguien acerca, por así decirlo, del mensaje del evangelio. Y que la persona no pudiera tener argumentos alguno para decir no. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Sabe que si el rey Agripa decía que no creía en los profetas, se metía en tremendo problema con los de sus naciones? Porque todos los de la nación creían en los profetas. Y desde el rey Agripa decía, estaba entre la espada y la pared, porque si él decía, no, no creo a los profetas, se metía en problema con los judíos que estaban allí. Pero ahora, si él decía que sí creía en los profetas, entonces tenía que aceptar lo que el apóstol Pablo estaba diciendo acerca del Mesías, de que Cristo realmente había venido. Entonces él estaba allí entre la espada y la pared. No encontraba qué hacer, no encontraba qué decir en ese momento. Y entonces Pablo aún lo confronta más respondiendo la misma pregunta que le haces. Yo sé que crees. Porque Agripa conocía acerca de las Escrituras. Todo lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, Agripa lo conocía. Por eso Pablo le dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Quiera Dios que nosotros podamos persuadir, mis hermanos, a toda persona que se nos atraviese por el camino a ser cristiano. Quiera Dios que nosotros podamos hacerlo. Y sé que lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Es nuestro deber, es nuestro compromiso, es nuestro llamado a predicar el Evangelio y que el Señor es el que hará la obra en la persona. ¿Por qué digo que el Señor es el que hará la obra? Bueno, el apóstol Pablo dice en el versículo 29, y Pablo dijo, quisiera Dios, por eso digo, el Señor es el que hace la obra. Pablo dice, quisiera Dios. Mis hermanos, Dios
es el que abre el corazón a la persona. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. Y es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, predicando el evangelio. Ese es nuestro trabajo, predicar el evangelio. El Señor es que va a hacer la obra en el corazón de la persona. El Señor es que va a hacer la obra. Por eso Pablo dice allí, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. En el corazón del apóstol Pablo estaba no solamente predicar el evangelio, sino que Dios obrara en el corazón de toda persona a la que él le predicara el evangelio. Eso era lo que había en el corazón del apóstol Pablo y lo que debe haber en nuestros corazones también. Que nosotros a toda persona que nosotros le prediquemos el mensaje del evangelio, quiera Dios que abra su corazón y puedan recibir el mensaje del evangelio. Tenemos ese mandato nosotros, amén. Y debemos hacerlo porque el Señor nos ha demandado. Entonces dice el apóstol Pablo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Parece irónico, ¿no? El único hombre que estaba entre todos los que estaban allí, que estaba preso, que estaba encadenado, podía decir con toda libertad, valga la redundancia, que era el hombre libre, excluyendo a los que estaban allí en ese lugar, incluyendo al rey Agripa. Recuerden que el rey Agripa, lo dijo nuestro hermano, no sé si Eliezer, el hermano Adrián, en una de las predicaciones, estaba viviendo un estilo de vida inmoral con su hermana Berenice. Y entonces Pablo dice allí, si fueses hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Sabía que en el corazón del ser humano hay cadenas que los detienen a aceptar el evangelio de Cristo Jesús. Y quisiera Dios que hoy, los que hoy están aquí, los amigos que nos visitan, no puedan hacer como Agripa y decir, por poco me persuade el hermano Juan Carlos. No. Que sea el evangelio de Cristo Jesús, que sea el Espíritu Santo obrando en tu vida para transformar tu vida, para gloria y honra de Dios. El apóstol Pablo, la intención del apóstol Pablo en su corazón era que ellos pudieran creer y llegar al pleno conocimiento del evangelio de Cristo Jesús. Aun cuando el rey Agripa tenía conocimiento acerca de esto, y él quería que Dios obrara en la vida de él, sea por poco, como dice, o sea por mucho. Y yo espero que los que están aquí, los amigos que nos están visitando esta mañana, no se queden el por poco, me persuade el hermano Juan Carlos o el hermano Eliezer cuando dio el tiempo de las ofrendas, sino que procedan, como dice la Escritura, al arrepentimiento y Dios pueda obrar en su corazón. No se quede allí, amigo. No se quede en el por poco o no se quede en el casi soy cristiano o casi el hermano me hace ser cristiano. No. Dé el paso de fe que el Señor quiere que usted dé para que su corazón sea transformado, para que su vida sea transformado y usted traiga gloria y honra a Dios. Dé el paso de fe que el Señor demanda que usted dé también en arrepentimiento para que el Señor obre en su vida. Amén. Entonces no solamente se quede allí en el casi, porque el casi no es señal de que usted va a recibir el mensaje del Evangelio con toda confianza. No hay un término medio, como lo explicaba nuestro hermano Elías en la predicación pasada. No hay un término medio en que yo pueda decir, bueno, yo sé que algún día yo voy a caminar en los caminos del Señor. O caminas o no caminas. O eres o no eres. Ese es como el que dice, yo me voy a meter a cristiano. No, no se vale meterse a cristiano. Se vale ser cristiano, no meterse a cristiano. Porque el que se mete así como se mete, se sale. Cuando usted se mete al agua a bañarse, usted se queda toda la vida en el agua, no, ¿verdad? Usted se sale del agua. Cuando usted se mete en la nevera a tomar agua, usted se queda todo el día en la nevera tomando agua, no, ¿verdad? Usted sale de la nevera. Asimismo, es el cristianismo. El cristianismo es, yo tengo que ser cristiano. Yo tengo que ser cristiano. Yo no me voy a meter a cristiano. Tengo que ser cristiano, ¿amén? Entonces, ese es casi o ese por poco no cabe en la vida de una persona que ha recibido el Evangelio de Cristo Jesús. Y la demanda del Señor es que reciban el mensaje para que lleguen tiempos de refrigerio a su vida, para que el corazón de usted sea transformado y el Señor pueda obrar allí
de tal manera que usted traiga gloria y honra a Dios. Dice el versículo 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Es decir, estaba Agripa, estaba el gobernador Berenice y varios agentes del gobierno romano que estaban allí reunidos también en este proceso en el cual estaba presentando el apóstol Pablo su defensa. Y dice el versículo 31, y cuando se reunieron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado al César? Dice el versículo 31, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Otra vez el rey Agripa se da cuenta que el apóstol Pablo es inocente. ¿Cuántas veces hasta ahora el apóstol Pablo ha pasado por esta situación en la que cada uno de los que han estado allí o han sido protagonistas de estos juicios en los que el apóstol Pablo se ha encontrado, se han dado cuenta que el apóstol Pablo es inocente? Yo he contado 4 ya con esta. 4 casos en los que el apóstol Pablo ha presentado su defensa y ha salido inocente de todos los cargos que se le acusan. Y el rey Agripa, conociendo el trasfondo judío que tenía el apóstol Pablo, se da cuenta que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad. Pero la posición que él tenía como rey, el estatus que él tenía como rey, o el estatus social, no le permitía poder aceptar el mensaje del evangelio. Y mi amigo y mi amiga, si hoy estás aquí y tienes alguna condición, pudiera ser de pecado, que te impida acercarte al evangelio de Cristo Jesús, a la luz del evangelio, yo te hago el llamado esta mañana. Acércate con toda confianza a Cristo. Dice la Escritura que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos a Cristo el justo. Entonces, si hay alguna condición en tu vida, amigo, en la cual te está impidiendo hoy que puedas acercarte con toda confianza a Cristo Jesús, yo te invito a que lo hagas con toda confianza. Que tengas la plena seguridad y la plena certeza que en Cristo hallarás el perdón para ese pecado o para esa condición en la que tú te encuentras. Cristo te podrá dar la fuerza que necesitas para seguir adelante. Porque el rey Agripa quizás estaba pensando y diría, bueno, si yo acepto el mensaje que Pablo me está dando, voy a perder los privilegios que tengo como rey. Porque aceptar el mensaje del evangelio es que iba a ser desheredado de todas las cosas que pudiera hacer. Eso era lo que sucedía con los judíos que se iban a la fila del evangelio, a la fe del evangelio. Perdían todos los privilegios que tenían con su familia y todas estas cosas que pudieran ser de valor para ellos, pero sin mirar el valor que Cristo tiene al dar la salvación a aquellos que se acercan con fe. Entonces era lo que él estaba diciendo. Por eso dice que encontraron al apóstol Pablo inocente de todo lo que se le acusaba y que no era digno de estar preso, aun cuando el apóstol Pablo había pasado ya 2 años en la cárcel y mucho otro tiempo atrás. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado al César? Esto es cumplimiento de la providencia de Dios. Aun cuando Festo y Agripa no lo sabían, el apóstol Pablo sí lo sabía. Y estaba seguro de que lo que se estaba cumpliendo era el propósito de Dios en su vida, de que él debía ir a Roma para predicar el evangelio, así como lo había hecho en este momento, delante del rey Agripa, delante de las autoridades que tenían, por así decirlo, tenían que tener esa postura que el apóstol Pablo tenía de estar tranquilo en medio de ese juicio. Fueron los que presentaron más bien una actitud hostil delante del apóstol Pablo. Y hay un contraste ahí que nosotros vemos en la actitud que nosotros debemos tener como cristianos al momento que somos ofendidos. Hermano, cuando usted está siendo ofendido, ¿cuál es la actitud que usted toma?
¿Será una actitud educada como la que tuvo el apóstol Pablo en ese momento? ¿Será que usted siente ese deseo de hablarle educadamente, humildemente al hermano cuando usted está siendo ofendido? Yo creo que debemos analizarnos, debemos examinarnos en esa parte y tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Lo estaban llamando loco. Era una ofensa para él en ese momento. ¿Y cómo respondió el apóstol Pablo? ¿Será que cuando usted se sienta allí al lado de su hermano, aquel hermano que lo ofendió, usted lo mira bonito? Hermano, qué lindo estás hoy, mi hermano. Qué bello estás hoy, mi hermano. No, ¿verdad, mi hermano? Te lo dirá de reojo, así que oye, me sentaron al lado de este hermano. Pero mi hermano, déjeme decirle que nosotros debemos responder como el apóstol Pablo respondió, con verdad y cordura, ¿ok? Entendiendo que nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero, el cual mostró su amor con nosotros, y nosotros debemos mostrar también el amor con los demás. Yo veía que el apóstol Pablo no estaba mostrando el amor de Dios allí delante de estos hombres que estaban acusándolo, que estaban amenazándolo, que estaban diciendo barbaridades de cosas en contra de él. El apóstol Pablo no quería mostrar el amor de Dios con ellos. Allí dice el versículo 29, quisiera Dios por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, que fuesen hechos tales como soy yo, excepto estas cadenas. Y esta es la centralidad de este mensaje. Esas cadenas que el apóstol Pablo tenía no le impedían mostrar el evangelio de Cristo Jesús o las verdades del evangelio de Cristo Jesús. Mis hermanos, nosotros hemos sido libres en Cristo. Amén. Nosotros tenemos la libertad que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos esa libertad para predicar el mensaje con toda confianza. El apóstol Pablo, aún encadenado, sentía esa libertad en su corazón de tal manera que podía confrontar el corazón, la mente de todos estos hombres que estaban en alto rango, por así decirlo. ¿Cuántos más nosotros, mis hermanos, que por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario hemos recibido la libertad que tenemos en Cristo Jesús para predicar el evangelio con toda confianza? Amén. Y con toda seguridad, sabiendo que Cristo estará con nosotros. Lo dice la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cree que el apóstol Pablo no entendió eso? El apóstol Pablo entendió eso, comprendió esa verdad. Y él sabía que el Señor estaba con él todos los días hasta el fin del propósito que el Señor tenía que cumplir en él. ¿Está el Señor hoy con su iglesia? Y estará con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Entonces prediquemos el evangelio, mis hermanos, con todo denuedo, con toda confianza, como lo hacía el apóstol Pablo, valientemente, entendiendo que el Señor estará con nosotros. Amén. El apóstol Pablo lo hizo. Y yo creo que si el Señor le daba más vida al apóstol Pablo, tuviéramos al apóstol Pablo hoy todavía. Y quizás cantando la canción de que dice, dicen por allí que loco me volví, que solo habló de Dios y de la salvación. Tuviéramos al apóstol Pablo hoy cantando esto. Entonces, mis hermanos, no nos intimidemos por aquellos que se burlan, por así decirlo, del evangelio. No nos intimidemos por aquellos que quizás ponen en nosotros cara de que estamos locos. Y si nos dicen, digamos, sí, estoy loco por Cristo Jesús, quien me salvó. Amén. Tenemos ese llamado. El Señor nos ha libertado, nos ha dado libertad, no tenemos cadenas que impidan que nosotros podamos predicar el evangelio. Entonces dice, quiero compartir estas aplicaciones que pude contemplar aquí. Primero, mis hermanos, para muchos el mensaje del evangelio va a sonar locura, y eso es verdad. Para muchos el mensaje del evangelio va a sonar como una locura, el mensaje de la resurrección de Cristo. Ver personas que hoy en día que creen que eso no es válido, que una persona pueda resucitar de los muertos. Y puede sonar una locura. Pero es a través del mensaje del evangelio, mis hermanos, que Dios y a través de la palabra de Dios, que Dios hará que las personas lleguen a los pies de Cristo.
Es a través del mensaje del Evangelio y a través de la obra del Espíritu Santo que viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, a través de eso, a través de la predicación del mensaje del Evangelio, era lo que el apóstol Pablo hacía, que Dios traerá salvación y vida a las personas. Amén. Entonces, nosotros tenemos ese llamado. Cristo ahora, en Cristo, estamos ahora nosotros preparados para presentar defensa de la fe. ¿Está usted, mi hermano, preparado para presentar defensa de la fe? Si no está, mi hermano, prepárese. Dice la Escritura aquí que Festo le dijo al apóstol Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y muchos toman ese texto para decir que estudiar mucho vuelve loco a las personas. ¿Creen ustedes que si eso fuese verdad, Dios hubiese usado al apóstol Pablo para llevar el mensaje del Evangelio a todas estas personas? Pablo tenía un conocimiento tremendo acerca del Evangelio. Pablo tenía un conocimiento amplio acerca de las verdades del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo había sido instruido. ¿Por quién? A los pies de Gamaliel, dice la Escritura. O sea, Pablo tenía la instrucción, la capacidad, el conocimiento necesario para poder predicar el Evangelio con denuedo, con pasión. Y hoy nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Amén. Entonces tenemos la mejor preparación que el Señor nos ha dado, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero también tenemos que poner de nuestra parte escudriñando las Escrituras. El apóstol Pablo escudriñó las Escrituras. El apóstol Pablo buscó en la palabra de Dios esas verdades para poder comunicarlas con valentía. Entonces nosotros que tenemos hoy la Biblia en nuestras manos, con toda facilidad, hasta en los teléfonos la tenemos. Hasta en audio la tenemos. Podemos predicar el Evangelio. ¿Tenemos alguna excusa para decir no podemos predicar el Evangelio, mis hermanos? No hay excusa hoy en día. Entonces hagamos eso, que es a través del mensaje que el Señor traerá salvación y vida eterna y a través de la obra del Espíritu Santo en ellos. Entonces estamos preparados para presentar defensa del Evangelio con mansedumbre, con la verdad y con cordura, como lo hacía el apóstol Pablo, aun cuando nos tilden de loco. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Segundo, mis hermanos, tenemos que tener claro que las evidencias de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo están en las Escrituras. Hay evidencias allí y la ciencia también ha demostrado que Cristo realmente vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó. Aun cuando muchos hoy todavía no crean que eso sucedió, nosotros creemos que sucedió. Amén. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, ustedes aman a Jesús a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Mis hermanos, ¿usted ha visto a Cristo? No, ¿verdad? Eso quiere decir que usted avanza por fe. Porque esto lo dice el apóstol Pedro en el contexto de la fe. Que nuestra fe será probada, será pasada por fuego, como el oro. Entonces, nosotros avanzamos por fe. Amén. No hemos visto a Cristo. Nosotros no hemos estado frente a frente con el Señor, por así decirlo, como tuvieron estos hombres, como el apóstol Pablo tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Nosotros no lo hemos tenido, pero aún así nosotros creemos en que en Cristo vive. Amén. Aún así creemos que Cristo reina en gloria, perdón. Amén. Aún así creemos que Cristo realmente resucitó de los muertos, aunque no lo hayamos visto. Y eso es para salvación de nuestras almas. Entonces, la Biblia es suficiente para nosotros demostrar por medio de la palabra de Dios que Cristo realmente resucitó, que Cristo vino, cumplió su ministerio, estuvo aquí entre nosotros o entre los que estuvieron allí en un principio, como lo dice Juan en el Evangelio, que estuvo entre ellos. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios que es donde se evidencia realmente que Cristo está allí. Dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque ellas son las que hablan y dan testimonio de mí. Son las que dan testimonio de Cristo Jesús. Amén. Entonces allí nosotros debemos buscar las evidencias de que Cristo realmente vino, Cristo murió y resucitó al tercer día. Y ese es el mensaje del Evangelio, no hay otro mensaje. Tercer punto. Mis hermanos, aquí vemos a Pablo encadenado
pero con la libertad de predicar el evangelio con denuedo, con pasión, con carácter, con valentía. Y nosotros, mis hermanos, tenemos la libertad en Cristo, como lo dije hace un momento. Amén. Y tenemos esa libertad en Cristo sin cadenas. Y yo me hacía esta pregunta cuando preparaba este mensaje y reflexionaba en esto. El Señor nos ha hecho libres. Amén. Lo decía hace un momento. El Señor nos ha hecho libres. Y es en esa libertad que nos demanda que prediquemos el evangelio a toda criatura. Somos libres en Cristo. Amén. Y era lo que Pablo declaraba delante de estas personas cuando decía: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como soy yo, excepto por estas cadenas. Pablo comprendía y entendía que Dios, que era Dios quien podía traer salvación a las personas. Por eso dice: quisiera Dios. Porque Pablo comprendía que era Dios el único que puede traer salvación a una persona. Era Dios. Amén. Por eso Pablo decía eso. Entonces, culmino con esto. Mis hermanos, nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios. Amén. Y como pueblo de Dios tenemos una misión que cumplir. Y damos gracias a Dios que envió de su Espíritu Santo, de su poder, para que nosotros podamos tener la valentía, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía y de poder, para que nosotros prediquemos el Evangelio. Amén. Oremos al Señor esta mañana. Padre, queremos esta mañana agradecer este tiempo, Señor, en el que tú nos has hablado por medio del consejo de tu palabra y nos das la libertad que tenemos en Cristo Jesús de poder anunciar hoy en día el Evangelio, Señor, con esa valentía que nos demandas a través de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que podamos ser por lo menos una pizca de lo que fue el apóstol Pablo, Señor, que aun cuando estaba encadenado, aun cuando estaba siendo insultado, no perdía la esencia de predicar el Evangelio, no perdía la valentía, el denuedo de predicar tu palabra, de enseñar a otros acerca de las verdades que están en este libro que tú nos has dejado, Señor. Rogamos que hoy como iglesia, Señor, podamos usar esas herramientas que tú nos has dado, Señor, como lo es la escritura, la palabra, Señor, en la cual podemos evidenciar que Cristo Jesús realmente vino, resucitó y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Rogamos, Señor, para que tú, Señor, hables hoy a nuestros corazones a través de este mensaje y nos dirijas en pensamiento y en conducta para que seamos, Señor, reflejando el carácter de Cristo en cada cosa, en cada área que nosotros vivamos, Señor, de nuestra vida, entendiendo que la providencia de Dios está al cuidado, al control de todos los eventos que suceden hoy en tu iglesia, la cual tú redimiste y pagaste a precio de sangre. Gracias por la vida de mis hermanos. Ruego, Señor, que hoy, Señor, tú derrames de tal manera de tu Espíritu Santo en ellos, que puedan, Señor, tener la valentía necesaria para que tu mensaje fluya en cualquier lugar donde tú lo demandes a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos así y decimos amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.